Y esta prédica la he titulado Liberados del pasado, construyendo un nuevo presente. Yo quiero hablarles de un personaje que aparece en la Biblia solamente una vez en un capítulo en el Antiguo Testamento y se trata de Jabes. Este hombre solamente aparece en el capítulo 4 y en 2 versículos, pero esta oración es ampliamente conocida por todos nosotros por su contenido tan significativo y tan profundo, donde este hombre le dice a Dios que lo bendiga y que ensanche su territorio. Y ahorita vamos a ver por qué es tan significativa la oración que en determinado momento este hombre hizo. Y no solamente a través de la Biblia, iglesia, sino que también estuve investigando y existe un libro que se llama La oración de Jabes, que escribió un hombre que se llama Bruce Wilkinson. Y es muy importante porque este hombre explora lo que significa, el significado de esta oración que en determinado momento este hombre hace a Dios, pero también la aplicación que tiene hoy día para nuestra vida cristiana, para nosotros los creyentes. Es importante porque en este libro, iglesia, y no solamente en el libro, sino en la Biblia, y en muchas ocasiones mi esposo lo ha dicho, el poder de la oración no está en eso, en orar, en que yo ore, no, en eso no está el poder. El poder está cuando yo oro y creo con fe en que lo que yo estoy orando, eso va a llegar a mi vida. Pero no solamente eso, cuando yo oro, creo cuál es la acción que yo voy a ejecutar para decirle a Dios, listo, yo te estoy pidiendo tal cosa, yo también me comprometo a darte lo que tú me pidas. Amén. Es la acción que yo ejecuto para que Dios realmente a mí me bendiga. Cuando yo estaba redactando la prédica, bosquejando la prédica, Dios traía a mi corazón a un hombre que ya hemos visto aquí, hemos escuchado a través de mi esposo en muchas prédicas. No nos vamos a detener en él, pero quiero que analicemos y lo invito para que en su casa usted lea este libro. Es el libro de Nehemías. Este libro no solamente lo usamos aquí en la Biblia, sino que muchos coachings han utilizado este libro para hablar de superación personal porque es maravilloso. Y vamos a hablar rápidamente de Nehemías, voy a parafrasearlo. Y es que hace muchos años, cuando el pueblo sale de la cautividad, este hombre, siendo coopero del rey, que era un puesto bastante alto en su tiempo, le traen una noticia bastante desalentadora, porque el pueblo estaba pasando mal y afrenta, y adicional los muros de Jerusalén estaban derribados y las puertas estaban quemadas a fuego. Este hombre, dice la palabra de Dios, que se sentó y lloró por algunos días, pero luego, dice la Biblia, se levantó, ayunó y oró al Dios de los cielos. Y lo que más me gusta y me impresiona de este hombre es que él hizo la oración, y yo la dividí en 3, porque así está en la Biblia. Lo primero que este hombre hizo fue decirle a Dios, te ruego, oh Jehová de los cielos, y empieza a nombrar los atributos y las bondades de Dios, que eres fuerte, grande, temible, que respetas el pacto, la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Exaltó al Rey de los cielos a pesar de que él estaba dolido y necesitaba empezar a orar para que Dios lo bendijera. Lo segundo que este hombre hizo, y es algo muy importante y yo quiero que estén atentos, es que él dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, la casa de mi padre y yo hemos pecado. Él estaba reconociendo que la situación del pueblo de Israel estaba en ese momento, en esa situación. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido. Ellos no habían cumplido los mandatos y los preceptos que Dios le había entregado a Moisés en su momento. Y por último, cuando ya exalta el nombre de Dios, reconoce que tiene un pecado, que estaban equivocados, que se habían equivocado, que habían desobedecido la palabra de Dios, en ese momento le hace la petición a Dios y le dice, Señor, yo necesito que me des gracia y favor delante de aquel varón, o sea, delante del rey. Él necesitaba que el rey le diera el permiso para ir a construir las murallas que estaban caídas, y no solamente su parte física, sino también la parte espiritual del pueblo, que estaba totalmente abajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este hombre tiene mucha similitud en lo que hoy vamos a ver en Jabes. Realmente nuestra concentración hoy va a ser en Jabes, y ya les digo en qué versículo para que me acompañen, en qué capítulo para que me acompañen. Lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Este hombre, como les digo, aparece muy pocas veces, solamente en estos 2 versículos. La madre de Jabes le puso Jabes porque experimentó, cuando Jabes nace, ella experimenta un dolor profundo, y por eso decide colocarle Jabes, que significa dolor. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9-10, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor.
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, iglesia, cuatro peticiones hace este hombre. La primera, oh, si me dieras bendición. Segunda, y si ensancharas mi territorio. Tercera, y si tu mano estuviera conmigo. Cuarta, y me libraras de mal para que no me dañe. Y por último, ¿qué dice Dios? Y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando yo leía la oración, yo decía, Señor, o sea, tú concedes las peticiones de nuestro corazón. A veces nosotros cuando alguien cumple años o cuando está en una situación difícil, le decimos, no, ora que Dios concede los deseos de tu corazón. Y es una frase real. Estamos viendo en la Biblia que Él bendice y cuando Él escucha una oración con humildad, con un corazón contrito, humillado, Él concede los deseos de nuestro corazón. Pero yo quise ahondar un poco más y decir, bueno, pero ¿por qué a Él lo bendice? Y porque hay mucha gente que sigue diciendo, no, es que Dios todavía no me bendice, hay promesas que todavía Dios no me cumple, hay gente que se desanima. Y quise investigar un poco más allá y la Biblia en esta versión dice que Jabes era ilustre, pero hay otras versiones que dice que Jabes era honorable. Entonces quiero que me acompañen y veamos qué significa una persona ilustre para que podamos entender todo el contexto de la prédica. Ilustre es alguien que deja una huella perdurable en una comunidad y en el mundo. ¿Y cuáles son algunas de sus características? La primera, excepcionalidad, que destacan en algún área del conocimiento. Iglesia, no es que usted tenga que tener una profesión, una especialidad, no. Donde Dios lo tenga usted, si usted tiene un negocio de ventas ambulantes, si usted es ama de casa, si usted es una persona que presta servicios de aseo en lo que usted esté, donde Dios lo haya puesto, usted se tiene que destacar por hacer las cosas excelentes para Dios. Amén. Contribuciones significativas son aquellas personas que han realizado aportes y que han tenido un impacto importante cambiando paradigmas o mejorando la calidad de vida de las personas. Y aquí es importante porque aquí cuando hablamos de contribuciones significativas no solamente hablamos de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Y recordemos que cuando yo quiero realmente cambiar paradigmas, cambiar estilos de vida, la única manera de que nosotros podemos cambiar eso es a través de la palabra. No hay otra. El único que puede transformar realmente nuestra vida es Dios. Usted puede leer todos los libros de superación que quiera, pero el único que de manera genuina nos cambia es Dios. Liderazgo. Ejercen roles de liderazgo inspirando a otros y guiando a las personas hacia nuevas ideas o movimientos. Importante que sepamos de que no es tanto que sepamos palabra, no es tanto que memoricemos versículos y empecemos a dar palabra. Importante, súper importante, pero más importante es que con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, seamos testimonio para las demás personas. Es más fácil que una persona que lo vea a usted viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, venga a la iglesia y no que solamente escuchemos palabra, pero que su vida sea totalmente lo contrario a lo que usted predica. Es importante que tengamos en cuenta eso. Integridad, fuerte sentido de la ética y los valores, actuando con honestidad y responsabilidad en sus acciones. Importante, nosotros tenemos un lema en nuestra iglesia, y es que nosotros queremos influenciar la gente a través de la palabra de manera integral, no solamente en la parte espiritual, sino en la parte natural, con honestidad y responsabilidad en nuestras acciones. No solamente tengamos la responsabilidad y la honestidad en las cosas naturales, sino también con Dios. Y vemos con este hombre cuando hace esa oración con un corazón humilde, y ahorita vamos a ver cuál fue el contexto de la oración de él. Pasión y dedicación, compromiso genuino con su trabajo. Mi esposo ha hablado mucho y siempre dice que hay 3 cosas que nosotros tenemos que tener: pasión, perseverancia y disciplina, para que nosotros podamos avanzar en las cosas, no solamente naturales, sino espirituales. Y aquí es importante, iglesia, que analicemos en el transcurso de la prédica, porque cuando nosotros tenemos eso solamente para lo natural, Dios no va a bendecirnos, nosotros no vamos a poder experimentar la majestuosidad y la sobreabundancia de Dios en nuestra vida con solamente dedicarnos a lo natural. No, así como usted es promovido en lo natural, Dios quiere promovernos a nosotros en lo espiritual, pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que colocar nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Ejemplo, esta casa necesita muchas cosas. Esta iglesia no es de Alexander y Mayerlin Gómez, no. Aquí hace falta evangelismo, hacen falta liderazgo de jóvenes, tantas cosas que hacen falta, y estamos esperando a que muchas personas se determinen y digan: pastor, yo me postulo como líder de joven, pastor, yo me postulo para el equipo de liderazgo, y en fin, eso es lo que quiere Dios. Esa es de la zona de confort donde Dios nos quiere sacar para podernos bendecir. Visión.
Visionarios, los hijos de Dios tenemos que ser visionarios, tenemos que estar en el contentamiento, como dice Pablo, pero también tenemos que visionar. Visionar y es estar en fe, creer de que no importa la situación que estemos pasando hoy, yo tengo esa promesa y yo voy caminando, no importa los obstáculos que se vayan presentando en el camino, yo me enfoco en lo que Dios me dice. Visionarios. Y la capacidad de superación. Una notable capacidad, iglesia, para sobreponernos y seguir adelante. Esta es la famosa frase que nos han dicho después de que terminó la pandemia, que habla sobre la resiliencia. ¿Sí la han escuchado? La famosa resiliencia es la capacidad que yo tengo de, a pesar de una circunstancia difícil, yo me sobrepongo y sigo adelante, sigo avanzando. Y para que sigamos conociendo un poquito cómo es el carácter de este hombre y en qué contexto fue en el que oró y por qué Dios realmente lo bendijo, en otras versiones se habla de honorabilidad. Y cuando busqué qué es honorabilidad, encontré 6 cosas. La primera, una persona honorable es una persona que actúa de manera ética y justa, demostrando integridad en sus palabras y acciones. Yo soy coherente entre lo que digo, pero también entre lo que hago, cómo vivo. La primera es honestidad, siempre dice la verdad y es transparente en sus tratos con los demás. Respeto, muestra consideración y respeto hacia los demás, independientemente de sus diferencias. Puede que nosotros no tengamos, no estemos de acuerdo con muchas cosas que hace la gente en el mundo, pero como tal, igual como hijos de Dios, tenemos que respetarlos. Tercero, responsabilidad. Acepta las consecuencias de sus acciones y se comporta de manera que su ética y principios guíen sus decisiones. Iglesia, esta es bien importante, la responsabilidad. Ahorita hablábamos de Nehemías. Cuando Nehemías empieza a orar, ¿qué fue lo segundo que hizo? Después de reconocer que Dios es grande, majestuoso y que puede bendecirlo. Lo segundo fue reconocer que ellos habían pecado contra Dios, que ellos no habían cumplido los mandamientos y los preceptos que él le había dejado a Moisés. Y muchas veces, ¿qué pasa? Escuchamos personas que dicen, estoy peleando con Dios. A mí, la verdad, me da mucho escalofrío cuando yo escucho a alguien decir eso, me da mucho temor, porque con Dios no se pelea. Con Dios no se pelea, independientemente de la situación que usted esté pasando, que debe ser muy triste. Hay cosas, iglesia, que vienen por causa y por consecuencia de nuestras propias acciones. Como también hay otras que vienen no porque nos esté llegando algún castigo por algo que hayamos hecho, no. La bendición siempre va a venir con un proceso, con algo, con cosas desalentadoras. ¿Pero por qué Dios haría esto? Porque como todo buen padre, Él necesita formar nuestro carácter. Si yo no soy formada en las pruebas, ¿dónde voy a ser formada? No hay forma. Esa es la manera como todo buen padre entrena a un hijo y esa es la manera como Él nos ayuda a que nosotros en esos momentos de dificultad, en esos momentos de opresión, de tristeza, de dolor, podamos aprender a depender y a tener más confianza en Él. Y por último, la lealtad con los principios bíblicos y la generosidad no solamente con nuestra vida, con nuestra casa, sino que también la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, tenemos que ser generosos. Y por último, la empatía es cuando yo tengo la capacidad de entender y colocarme en los zapatos del otro, y nosotros no estamos llamados para criticar o para juzgar cuando alguien cae, no. Nosotros estamos llamados para redarguir a través de la palabra, de exhortar con amor, para que alguien realmente sea confrontado con su pecado y salga, o si está en alguna opresión, para ayudarlo a levantar. Amén. Bueno, volvamos nuevamente entonces a nuestro personaje principal. Y realmente aquí podemos ver, iglesia, y quería que llevarlos a este tema, porque yo cuando empecé a leer, yo dije, yo siempre oro no solamente por la parte espiritual, porque Dios habla de la abundancia y la sobreabundancia. Dios quiere que nosotros tengamos. A la palabra de Dios también dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y cuando Él dice en todo, es en todo. En la parte espiritual, en la parte de finanzas, que tanto nosotros añoramos, ¿cierto? Pero mire que el contexto en el que Jabes ora tiene mucho que ver su carácter, y el contexto, que fue un hombre que fue ligado de alguna manera desde su nacimiento. Jabes significa dolor, fue ligado a la amargura, fue ligado a la tristeza, fue ligado al dolor, al rechazo, pero él no se quedó allí. Y muchas veces el pasado nuestro hace que nosotros no avancemos, sino que nos quedemos y nos estanquemos. ¿Él qué hizo? Él no le creyó a las circunstancias. Él dijo, aquí hay un Dios que me puede bendecir, y con audacia, con determinación, él oró al Señor. Y cuando yo
leía también de cómo este hombre le pide estas 4 cosas de una manera increíble, creyendo realmente que lo iba a bendecir. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando termina el versículo, Dios dice, y le concedió todo lo que él pidió. Entonces, una persona audaz tiene 3 características. La primera es una persona que es valiente y determinada, que a pesar de las situaciones, y aquí es importante, la Biblia dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme en todos tus caminos. Muchas ocasiones, iglesia, y esto lo quiero decir con mucho cariño y con mucho respeto, y porque los amamos, nos determinamos a hacer algo, pero tiene mucho que ver y está muy enlazado a nuestro estado de ánimo. Por emociones decimos, yo quiero servir, yo quiero colaborar en la iglesia con esto, quiero hacer esto, quiero prepararme. Pero cuando a los 15 días o al mes viene una situación difícil, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de lo que hemos dicho y de lo que nos hemos comprometido con Dios, porque recordemos que cuando usted coloca sus dones y sus talentos al servicio de la casa, no está colocando los servicios a favor de mi esposo y mío, sino de Dios, solamente de Dios, no de nosotros. La segunda característica de una persona audaz es que toma decisiones con confianza. Y aquí quiero hablarles del discernimiento. Cuando usted es una persona que a pesar de la presión, usted es capaz de lograr tomar decisiones con calma, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que realmente usted está teniendo una de las características que identifican el crecimiento de una persona que está avanzando en las cosas de Dios, y es el discernimiento. Cuando yo soy capaz de decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y apartarme de lo malo, en ese momento realmente yo estoy creciendo. ¿Ok? Y por último, la audacia, y bien importante, y va muy entrelazado a lo que veíamos al inicio. Una persona audaz es aquella que cuando ora está dispuesto a no solamente pedirle a Dios, sino ejecutar una acción para que Dios lo bendiga, y es salir de la zona de confort. Tenemos que salir de la zona de confort. Eso lo está viendo el Señor. La palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay tanta gente necesitada ya, ustedes no se alcanzan a imaginar. Tanta gente necesitada, necesita de nosotros. Necesita que nosotros nos preparemos para que vamos y lo ayudemos a llegar a los pies de Cristo. Y una persona audaz es proactiva y de iniciativa, lo que les decía ahora. ¿Qué está faltando? ¿Qué hace falta? Necesitamos gente, iglesia. Necesitamos, no que nos digan, pastora, la iglesia no se está llenando, está faltando gente. No, ocúpese, vamos, ganemos almas para Cristo, digámosle a la gente, mira, ya hay una iglesia de bendición, vamos a llevar la palabra, vamos a hacer evangelismo. Eso es importante, iglesia, animarnos a hacer las cosas para Dios. Y hoy quiero hablarles de 4 puntos, básicamente, que nos van a llevar a entender por qué este hombre fue bendecido, pero lo más importante, cómo vamos a aplicar esto que este hombre oró a nuestra vida. Yo soy una convencida y yo sigo creyendo que Dios nos tiene y nos trajo al mundo para un propósito muy especial a cada uno de nosotros, y que si todavía no lo hemos cumplido es porque somos nosotros mismos los que estamos deteniendo la bendición en todas las áreas de nuestra vida. La primera, fe y oración, que fue una de las más importantes. La segunda, fijar la mirada y tener confianza en la promesa. 3, vivir el presente y dejar atrás el pasado. 4, la elección personal. Y quiero comenzar diciéndote que cuando Dios ora podemos ver la fe y la búsqueda de la bendición divina. Esto fue fundamental para que Dios lo bendijera. Cuando nosotros vemos el contexto en el que este hombre oró, este hombre conocía que Dios podía bendecirlo, y él se presenta ante Dios con humildad. ¿Y por qué con humildad? Porque cuando yo le pido bendición, cuando yo le pido ensanchamiento de mi territorio, pero cuando yo le pido que me libre del mal, pero adicional yo le digo, quiero que estés conmigo en todo momento, es porque yo reconozco mi vulnerabilidad como ser humano, porque yo reconozco que sin Él no soy nada y no puedo hacer nada. Y también entendiendo algo muy importante, este hombre entendía que el sufrimiento que él había tenido durante toda su vida hacía parte de la bendición que Dios necesitaba entregarle a él, a su vida. No piense que porque usted está pasando una dificultad en este momento, allí terminó su vida. No. En este momento de dificultad y de prueba es donde Dios necesita que usted empiece a desarrollar fe. Es donde Él necesita que usted empiece a tener más dependencia de Él, más confianza en Él, menos queja, iglesia, y más acción, más accionar, más lectura de la palabra, más comunión con Él. Y yo le aseguro, iglesia, que vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a ver cambios notables en nuestra vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4-8 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice Pablo, alégrense.
O sea que felices en todo momento. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y aquí nos lleva también a pensar de que hay una frase que siempre uno le dice a la gente: estás pasando por un momento de dificultad, recuerda que todas las cosas que pasan en la vida de los que amamos al Señor nos ayudan para bien, ¿cierto? Y lo decimos todo el tiempo, yo lo creo, así duela, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces tenemos que estar alegres en todo momento, y eso lo hizo y lo experimentó Jabes. Por eso al final Dios le concede todo lo que él pidió. Y la oración está compuesta por 4 elementos, 4 peticiones, 4 súplicas. La primera, que lo bendiga. 2, ensanchar su territorio. 3, que la mano de Dios estuviera con él y que lo mantuviera alejado del mal. Quiero que exploremos la primera. Cuando yo le digo a Dios que me bendiga, es porque yo estoy reconociendo la soberanía y la bondad de Dios en mi vida. Y cuando nosotros decimos: Señor, tú eres soberano, haz tu voluntad, porque oramos así, ¿no? Haz tu perfecta voluntad en tu tiempo y en tu voluntad perfecta. Pero cuando llega la primera situación difícil, ¿qué hacemos? Nos quejamos, le decimos: ay Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero no me dijiste que me ibas a hacer, me ibas a dar esta, me prometiste esto? Claro, porque recordemos, si Él es soberano, Él hace como Él desea. Y toda bendición viene con una situación, con una prueba, para que Él nos pueda preparar, para que cuando Él envíe la bendición, nosotros podamos estar listos. Y lo comprobamos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y quise buscar otra versión, y la traducción en lenguaje actual dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. O sea que nosotros podemos planear, porque eso hace parte del orden de Dios. Nosotros debemos de plasmar nuestros objetivos y nuestra visión, pero se los presentamos a Él y Él va a hacer como quiere con nuestra vida, porque los planes de Dios son perfectos para nosotros. La segunda petición que Él hace es ensanchar su territorio, que ensanchara su territorio. Jabes deseaba mayores oportunidades y expansión en todas las áreas de su vida, y esto simboliza, iglesia, un ruego por una mayor influencia, un ruego para que Dios potencialice todas las oportunidades que ha permitido en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la máxima expresión que Él nos muestra en su palabra, porque sabe, a veces somos muy limitados. Dios es ilimitado, pero los que limitamos a Dios somos nosotros mismos con nuestras acciones, pero sobre todo con nuestro pensamiento primero, porque nuestro pensamiento es tan limitado y nuestras acciones terminan haciendo lo que nuestro cerebro le dice. Limitadas, acciones limitadas. Pedir un ensanchamiento no solamente es en lo espiritual, no. Jabes le estaba diciendo: yo quiero mayores oportunidades, y si lo traemos a nuestra vida actual, todos queremos oportunidades académicas, laborales, emprendimiento, empresa, que nosotros podamos tener unas finanzas saludables, que no solamente podamos tener para nosotros, sino que hasta para compartir. Eso es lo que todos anhelamos. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios podemos estar en la sobreabundancia, y yo lo creo y yo lo pido siempre a Dios, pero tenemos que empezar primeramente, como dices tú, amor, de arriba hacia abajo. Nosotros no podemos seguir pidiendo de abajo hacia arriba, y se lo voy a comprobar con la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios dice: primero búsqueme a mí, primero aprendamos que primero es mi relación con Él, mi comunión con Él, primero es buscar la guía, la bendición, para que cuando la bendición llega yo pueda ser lo suficientemente buena administradora de los recursos, pero no solamente del recurso económico, porque a veces asociamos bendición con dinero, no, sino también de mi matrimonio. Yo tengo que ser una excelente administradora de mi matrimonio, de mis hijos, de mi casa y de todo lo que Él me dé, porque todo es integral. La bendición de Dios es completa para nuestra vida.
Y por eso, entonces tenemos que buscar de arriba hacia abajo. Esas cosas os serán añadidas, dice él, porque cuando yo busco lo grande, a Dios, lo demás, lo que usted le está pidiendo, eso va a venir porque eso es un resultado, pero nosotros no lo buscamos a él por lo que él nos pueda dar, no. Sencillamente vamos a ser bendecidos porque estamos haciendo lo correcto, porque estamos orando y estamos actuando de manera correcta como dice su palabra. La mano de Dios con él fue la siguiente petición que Jabes hizo. Él buscaba la presencia y protección divina. Éxodo capítulo 33, versículo 15, a mí me encanta este versículo. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no sé, iglesia, si usted ora así. Hay muchas cosas que nosotros en nuestra carne queremos. Nosotros queremos un puesto de trabajo, queremos un negocio, queremos, bueno, no sé, imagínese la cantidad de cosas que usted a veces le pide al Señor. Pero lo que no sabemos es si realmente yo voy a ir a un lugar, voy a aceptar un negocio, voy a aceptar un trabajo. Lo que yo tengo que estar seguro es que Dios vaya a estar conmigo en ese negocio, esté conmigo en ese lugar que yo estoy frecuentando, esté conmigo con esa persona que yo estoy acercando a mi vida. Eso es lo que yo tengo que preguntarle a él. Moisés fue claro y le dijo, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí, porque nosotros sin ti no somos nada. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer a Dios, entender que solos no podemos. Y esto aquí Jabes lo que está reconociendo es la fragilidad humana que nosotros tenemos, reconociendo que somos tan frágiles y tan vulnerables que necesitamos todo el tiempo de Él. Y la guía de Dios, iglesia, la mano de Dios viene con muchas cosas. El otro día Liliana contaba un testimonio aquí que me llamó mucho la atención y decía, a mi hijo lo iban a robar. Y afortunadamente pasó algo y finalmente se dio cuenta que lo iban a robar porque le contaron. Alguien que se dio cuenta y le contaron de que lo iban a robar. Yo le decía, porque tú eres una mujer que ora, porque tú eres una mujer que sirve, Dios guarda nuestra familia. Entonces nosotros no sabemos de tantos y cuántos peligros está guardando Dios nuestra vida y la vida de los hijos que ustedes tienen, de sus familias y de todo, de su trabajo, cómo están parando Dios y cuál es la cobertura que Dios les está haciendo a cada uno de nosotros cuando nosotros realmente le obedecemos y hacemos lo que Él nos manda. Quiero contarles algo así muy rápidamente. Cuando yo inicié mi vida cristiana, hubo una cosa que yo le pedí a Dios. Fue el mismo día que yo llegué a Cristo, yo me convertí un 31 de diciembre. Y ese día el pastor hizo algo bien especial y dijo, anoten, coloquen grande lo que no quieren ser el próximo año, lo que no quieren hacer el próximo año. Entonces, como yo no sabía que había que buscarlo, que había que pedirle bendición, que había que buscar primeramente el reino de Dios, porque apenas estaba llegando, yo coloqué grande, yo no quiero ser más empleada, grande. Y fui y lo quemé, cuando él dijo, quémelo. Y Dios me llevó por un proceso, no fue inmediato, no fue inmediato, me llevó un proceso doloroso, muy doloroso, porque yo no era consecuente entre lo que le había pedido y lo que estaba haciendo. Hasta que un día le dije, mira, yo te he pedido tanto, Señor, yo no quiero seguir trabajando en ninguna empresa, yo quiero manejar mi tiempo, porque de alguna manera yo sabía que yo tenía un llamado. Y yo sabía que cuando uno se destina a trabajar tanto tiempo en un lugar, pues obviamente el servicio va a ser limitado. Entonces Dios me empezó a llevar y para resumir el tema, llegó un momento en que yo pude hacer una especialidad y finalmente graduarme, pero no fue fácil, mi esposo es testigo, no nos habíamos casado todavía. Yo lloraba porque cuando tú sales de la universidad, tú no tienes la experiencia la ganas en el campo, ¿cierto? Y yo iba y yo me presentaba y yo no tenía ni idea, yo decía, sí, es que yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y yo vengo a ayudarle en esto, a contribuir en esto, pero yo no tenía ni idea de lo que realmente iba a hacer. Y eso me causó muchas situaciones difíciles donde yo decía, Dios mío, ¿será que yo sí voy a ser buena para eso? Porque yo veía todo tan complicado, pero ¿sabe qué hicimos? Empezamos a orar y a pedirle la sabiduría a Dios para que Él me ayudara, porque si Él me había permitido y me había concedido la bendición, esto hacía parte de ese proceso que yo tenía que transitar para llegar al nivel donde yo quería llegar. Pero tocó paciencia, tocó desarrollar fe, tocar aprender a depender de Dios y entender que no era mi habilidad, sino era la habilidad, todo lo que Dios me iba a dar a mí para poder ejecutar lo que yo tenía que hacer. La siguiente petición que él hace es que lo mantenga alejado del mal. Y mire, aquí es muy importante porque Jabes está reconociendo los peligros y todo lo que nosotros
tenemos todos los peligros con los que nosotros tenemos que batallar día a día. Ustedes saben que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y el diablo a todos nosotros nos está acechando constantemente. Cuando usted se convierte a Cristo, usted ya tiene una guerra casada con el diablo. Y el diablo siempre va a querer a usted desanimarlo, entristecerlo, decirle, ese Dios al que usted le sirve nunca lo va a bendecir y todas esas cosas. Entonces, es importante porque él le estaba diciendo aquí, Señor, manténme alejado del mal. Y la única forma en la que nosotros podemos mantener alejados del mal es cuando estamos prendidos de la mano de Dios. Es cuando estamos metidos y sumergidos en todas las cosas que Dios quiere que nosotros estemos, creciendo en fe, orando, ayunando, todas las disciplinas espirituales que esto conlleva. Y mire, importante porque a veces pensamos, iglesia, que no, yo me congrego, yo ayuno, yo oro, yo sirvo. No, recordemos que para que nosotros podamos mantener en santidad como manda la palabra, no es por lo que nosotros hagamos, sino porque Dios así nos ayuda con todas estas disciplinas, es Él el que hace y nos ayuda para que nos podamos mantener en santidad. Y mire lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, Señor, yo tengo esta fortaleza, no, yo puedo superar esa tentación, yo voy a ir a ese lugar? Un ejemplo, una persona que haya dejado el licor y diga, no, yo me voy a reunir con mis amigos, si ellos toman es cosa de ellos. No, yo me estoy colocando en ocasión porque resulta que Dios ya me sacó de ese lugar y es un lugar donde yo no debo frecuentar. Yo tengo que estar alejada y nunca colocarme en ocasión de lugares donde Dios ya me sacó. Volvemos y repetimos, a ese lugar donde tú te vas a dirigir, Dios va a ir contigo. Hay lugares donde tú estás yendo y personas con las que tú estás hablando donde Dios no está yendo, tú estás sin cobertura. Entonces es importante que empieces a entender eso. Y me gusta mucho y rápidamente traigo a colación a Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios en Números capítulo 12, 3. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No dice que era uno de los más mansos, no, era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y voy a parafrasear Números 20 del 9 al 12. Resulta que hubo una presión del pueblo porque no tenían agua. Entonces era tanta la presión, Moisés y Aarón fueron a orar y se postraron ante Dios y le dijeron, Señor, ayúdanos. Y el Señor le dijo a Moisés, habla a la peña y ella te dará agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En el capítulo 11, Moisés efectivamente les dio agua al pueblo, pero ¿qué hizo? Dios, que le había dicho, háblale a la peña. ¿Y qué hizo? Le pegó 2 veces. Por esta razón, y en ese momento de presión, ¿qué hizo? Perdió su ¿qué? Su fortaleza. Él era el hombre más manso. Pero ¿qué pasa? Una ira, una situación, un enojo que lo llevó a pecar y fue una consecuencia demasiado grande para la vida de este hombre. Este hombre no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas cosas hoy en día, por la presión de la situación que estamos viviendo, no te permite tener los sentidos espirituales abiertos para que puedas escuchar la voz de Dios y puedas actuar conforme a lo que Dios te está diciendo? Entonces no nos dejemos presionar por el problema, iglesia. Vamos, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Sigamos entonces, retomemos la historia de Jabes nuevamente. Cuando él pide que Dios lo libre del mal, él le está diciendo también, Señor, líbrame de los daños externos, de los daños internos. Recordemos que la lucha interna es vital. Mi esposo hace 8 días hablaba desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista bíblico de cómo debemos cuidar nuestro cerebro. Y ahorita también nos lo decía Pablo, debemos de pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable. Y esas luchas internas, la depresión, el desánimo, la empatía, la falta de empatía que tenemos con las cosas de Dios, todas esas son luchas internas, pero también tenemos luchas externas que nosotros no controlamos. Y le coloco un ejemplo, cuando una persona se queda sin trabajo, cuando una persona no tiene dinero para solventar su casa, bueno, y muchas otras, en este momento necesitamos decirle a Dios, Padre, toma el control, porque esto es lo que no permite que nosotros podamos avanzar. Esas luchas internas y esas luchas externas, nosotros necesitamos las herramientas y las armas espirituales para que cuando nosotros estemos caminando hacia la promesa, hacia la bendición de Dios, podamos empezar a derribar a cada enemigo que se va a aparecer todo el tiempo en nuestra vida. Iglesia, pero para esto no basta una oración.
Para esto no es solamente de que nosotros oramos y ya, no. Nosotros necesitamos colocar estrategias efectivas, espirituales, para que Dios realmente pueda actuar en nuestra vida. Y la primera es que nosotros debemos de congregarnos, nosotros debemos de asistir a la iglesia. Esta es una disciplina espiritual. Mire, la gente siempre habla de los mandamientos, no matar, no fornicar, no adulterar, pero resulta que no solamente son esos los mandamientos, resulta que hay un mandato que él dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante, mire, esto a veces mi esposo, yo le digo, amor, a veces se pone un poquito regañón, ¿cierto que sí? Pero esto no lo hacemos por malo, esto lo hacemos por bien, porque realmente es un mandato. Dios le está diciendo en su palabra, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque no es igual que usted se congregue en su casa, no es igual que usted en su casa se quede orando y leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque en su casa hay muchas distracciones. Aquí en la iglesia, usted, por respeto a Dios, a los pastores y a la gente que está aquí, usted tiene que colocar en silencio su celular y tiene que estar atento a la palabra. Entonces es importante que empecemos a decirle al Señor, Señor, quita la pereza, quita el sueño, quita todas aquellas cosas que no me permiten estar constantemente en la iglesia. Otra estrategia importante, y que la hace un hombre que fue un hombre conforme al corazón de Dios, es la de desarrollar un corazón que esté constantemente alineado a la voluntad de Dios, y es estarnos examinando. Es lo que yo llamo una autoevaluación en nuestro corazón. Decirle al Señor, Señor, si yo voy por un camino de perversión que me está apartando de ti, Señor, dímelo. Y eso lo tenemos que hacer constantemente. En Salmos 139, versículos 23 y 24, David le dice al Señor, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estas oraciones sinceras lo que demuestran es que definitivamente nosotros el día a día nos puede hacer perder realmente, y nos puede desenfocar de lo que Dios quiere de nosotros. El día a día es peligroso cuando nosotros no estamos constantemente en una comunicación cercana con Dios. Y el versículo al final habla de la respuesta de Dios. Bueno, aquí podemos ver que Jabes, a través de una oración humilde, de una oración sincera, olvidándose y despojándose de su pasado, alinea esta oración con el propósito de Dios. Señor, bendíceme, Señor, ensancha mi territorio, Señor, líbrame del mal, Señor, quiero que estés conmigo. Y cuando la oración que yo hago se alinea al propósito de Dios, la respuesta de Dios siempre va a ser maravillosa para nuestra vida, así como lo fue con Jabes. Y el segundo punto, ya iglesia, para terminar, el segundo punto, fijar la mirada y tener la confianza en la promesa. Hebreos 11:1 nos dice, para nosotros poder confiar en la promesa que Dios nos ha entregado, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Cuando yo confío realmente en lo que Dios me va a entregar, yo puedo tener la confianza total de que estoy caminando, que no importa la situación, yo voy a llegar donde Dios me dijo. Y les quiero traer a colación el caso de nuestra iglesia. Hay ocasiones en que la iglesia está, mire así, mire las sillas vacías. Y uno se pregunta, pero nosotros somos una iglesia de sana doctrina. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, pero estamos convencidos, mi esposo y yo, de que Dios nos dijo algo a nosotros y Él lo va a cumplir. Él no nos llamó para dejarnos avergonzados. Y sabemos que todo lo que Él está haciendo, todo este proceso, desde el anterior auditorio al día de hoy, ha sido parte del propósito que Él tiene para nuestra vida, para nuestro matrimonio. ¿Sabe qué ha pasado entre tantas situaciones que vivimos, de los que ya nos vienen acompañando hace rato, de lo que vivimos en el anterior auditorio y lo que estamos viviendo en este? Ha sido maravilloso, porque yo personalmente me siento fortalecida en el Señor. Los problemas hoy en día los enfrento de una manera totalmente diferente a como los enfrentaba en el auditorio anterior. ¿Pero por qué? Porque no me quité del proceso, porque entendí que una bendición viene con una prueba, con una situación difícil, porque hace parte del crecimiento espiritual, donde Dios quiere entrenarnos para que aprendamos a generar carácter en nuestra vida. Y el tercer punto es vivir el presente y dejar atrás el pasado. Iglesia, Pablo nos lo dice en Filipenses 3, versículos 12 y 14. No quiero decir que ya lo haya logrado,
que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección de la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Escuchen, iglesia, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Me concentro la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué es lo que está causando hoy día ansiedad en las personas? Pensar en el futuro. Sí, nosotros tenemos que ser visionarios, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el aquí, en el ahora, en lo que está pasando en este momento, no en lo que va a pasar en 2 meses, 3 meses, imaginarnos una cantidad de cosas que ni siquiera han pasado. Entonces Pablo nos está diciendo, concentre su mirada en lo que tiene por delante para que pueda usted avanzar. Y por último, el cuarto punto, y uno de los, todos son importantes, pero estos son vitales, y fue la elección personal que hizo Jabes. Y para que Jabes pudiera hacer esa elección personal, mire lo que me dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Otras versiones dicen que somos nuevas criaturas. Entonces, iglesia, si usted cree realmente en lo que dice la palabra de Dios, que cuando usted llega a Cristo, nueva criatura es, no siga viviendo del pasado, esas luchas internas y externas, entrégueselas a Dios, vaya a la presencia de Dios, ore lo que Jabes oró, con un corazón contrito, con un corazón humillado, reconociendo sus limitaciones, reconociendo que somos frágiles, que sin Él no somos nada. Y yo le aseguro que si nosotros a la oración le creemos lo que estamos orando, colocamos fe en el Señor, pero aparte de eso, colocamos una acción para ejecutar, para prepararnos para la bendición, salimos de nuestra zona de confort y decidimos hacer lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ser grandes bendecidos y vamos a recibir todo lo que estamos pidiendo. Lo dice la palabra y yo lo creo en el nombre del Señor. Amén. Incline su rostro, por favor, y yo quiero que en esta hora usted reflexione sobre esta palabra que hoy hemos traído en esta prédica. Si realmente usted está comportándose como Dios ve y llama a Jabes en estos 2 versículos, como una persona ilustre, como una persona honorable, y si no los tiene, pídale a Dios que le dé todas las características que Él necesita para que usted llegue a ser una persona ilustre, honorable y que Dios lo pueda bendecir. Jabes invocó y Dios le dio todo. Y en esta hora yo le digo a usted, si su oración no está siendo la correcta, pídale a Dios sabiduría y dígale al Señor que lo bendiga. Pídale al Señor que ensanche su territorio. Pídale a Dios que su mano esté con usted y pídale al Señor que lo libre del mal. Reconozca su vulnerabilidad. Reconozca que sin Él no podemos hacer nada. Reconozcamos que lo necesitamos para cada paso que damos en nuestra vida. Iglesia, yo le invito para que reflexione y que hoy usted no salga igual, que esta palabra yo le pido al Señor que haya llegado al corazón de las personas que hoy están aquí en nuestra iglesia y los que más adelante lo van a ver a través de nuestros canales de redes sociales. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo donde me permites, Padre de la gloria, compartir tu palabra con tu pueblo, Señor. Gracias en este tiempo, en esta hora, Padre de la gloria, y yo te pido que más que hayan escuchado, Señor, la puedan colocar por obra en sus vidas y puedan ser bendecidos, Señor. Porque si tú bendijiste a estos hombres en el pasado, tú eres el mismo hoy y siempre y tú puedes hacer lo mismo con nosotros. En el nombre de Jesús.